Estamos viendo cómo Jesús tuvo que venir a salvarnos. Estamos viendo cómo nosotros en la persona de Adán y Eva perdimos la gracia, perdimos los dones sobrenaturales, fuimos expulsados del paraíso y tuvo que venir Jesús, tuvo que venir Dios en la persona de Jesús a salvarnos. Estamos viendo que Él, por medio del bautismo, fue ungido en tres formas, en una unción real como Rey de Reyes, como una unción profética y como una unción sacerdotal. Estamos viendo cómo fungió Él ese ministerio profético, cómo lo fue realizando, cómo vino Él a anunciar el reino. Vimos cómo ese reino empezaba pequeño, aunque Él con el poder del Espíritu Santo ya estaba perfecto, el reino de Dios había venido en la persona de Él. Ese reino no era terrenal, sino que tenía que ser eterno, tenía que ser celestial. Vino a anunciarnos y vino a anunciar a ese pueblo judío que el reino de Dios todavía no había llegado a su plenitud y que Él había venido en humildad en el vientre de María Santísima, se hizo hombre, pero que tenía que venir después de su pasión, después de su muerte, después de su resurrección, tenía que venir en gloria y majestad como Rey de Reyes, Señor de Señores, como Rey de todo lo creado. Vimos cómo San Marcos nos anunciaba a nosotros esa buena noticia en donde Él nos decía a nosotros que venía a anunciar ese reino y que teníamos que convertirnos, teníamos que creer en Él. Hoy vamos a ver esa parte de San Marcos 1:15 donde Él viene a pedirnos a nosotros. Imagina que Jesús te está diciendo hoy, le está diciendo a tu corazón, así como se lo dijo a ese pueblo de Israel hace casi 2000 años, convertíos y creed en esta buena nueva. Imagínate, hermano, que te lo está diciendo esa buena nueva, es Jesús mismo que viene a anunciar un reino que estaba escondido ahí en el Antiguo Testamento. ¿Y cuál es esa novedad? ¿Cuál es esa buena nueva que trae ese anuncio respecto al Antiguo Testamento? Hermano, antes de Jesús, la conversión no significaba lo mismo que lo que significa ahora. La conversión significaba una persona en el Antiguo Testamento se convertía cuando él volvía otra vez a cumplir con los términos de la alianza con Dios que se habían violado a partir de una renovada observancia de la ley. Y eso nos lo dice un texto del Antiguo Testamento donde dice: volveos a mí y yo me volveré a vosotros, dice Yahvé. No seáis como vuestros padres, a quienes los antiguos profetas gritaban así: volveos de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. Palabra de Dios. Mira, hermano, cómo era la conversión en el Antiguo Testamento. Era volver a retomar otra vez esa alianza con ese padre que había hecho una alianza con ese pueblo escogido. Y la conversión entonces se lograba cambiando la conducta de vida, y esa conversión era condición para la salvación. Así, la salvación se obtenía por las obras, mediante el esfuerzo propio. Era el propio esfuerzo para cumplir esa ley, para volver otra vez a reconciliarse con ese Dios Sebaot, con ese Yahvé Sebaot, para cumplir otra vez esa alianza que había hecho con ese pueblo de Israel. Pero, hermano, Jesús le da vuelta por completo las cosas con su revelación, y ahora convertirse significa creer en esa buena nueva que el reino de Dios está presente entre los hombres. Ahora conversión significa aceptar por la fe el don, ese don de Dios, ese regalo de Dios de la salvación, que ahora ya no se ofrece según las obras, sino que se ofrece en forma gratuita, tomando ese reino que ha llegado con todo lo que contiene, haciendo propio, y entonces se va a obtener la salvación. Imagínate ese pueblo de Israel que no sabía qué era esta novedad, cómo recibió esa noticia de Jesús. Es que la salvación ahora que Jesús trae ya no es producto del esfuerzo de nosotros los hombres para cumplir con los mandamientos de Dios,
sino que es un don de Dios, es un regalo de Dios, hermano. La salvación es un regalo de Dios, un don que se regala a través de la acción del Espíritu Santo. Todo lo necesario para aceptarla y recibirla ahora es un regalo, nada más que tenemos que aceptarlo. Y todo esto lo vamos a ir viendo en detalle posteriormente, pero por ahora, para captar ese cambio radical en la salvación de los hombres que trae la encarnación del Hijo de Dios, quedémonos con esta idea expresada así claramente. Ahí San Marcos, imagina que San Marcos le está diciendo a ese pueblo judío: convertíos y creed. Ya no significa dos cosas diversas y dos cosas sucesivas, sino la misma acción. Convertíos, o sea, creed. Convertíos creyendo. Conversión, hermano, y salvación se han cambiado de lugar. Ya no primero la conversión y luego la salvación. Convertíos y os salvaréis. Convertíos y la salvación vendrá a vosotros. Sino primero la salvación y luego la conversión. Convertíos, hermano, nos está diciendo Jesús en Jesús de San Marcos, porque estáis salvados, porque la salvación ha venido a vosotros. El orden antiguo, hermano, en el Antiguo Testamento era había que convertirse para ser salvos. Y ahora Jesús te viene a decir a ti, me viene a decir a mí, porque la salvación ha venido a vosotros. Convertíos, porque estáis salvados, porque la salvación ha venido a vosotros. El orden antiguo era pecado, conversión, salvación. El orden nuevo es pecado, salvación y conversión. Primero, hermano, está la obra de Dios y luego está la respuesta de fe de nosotros. Y ya no como era en el Antiguo Testamento, ha sido Dios quien ha tomado la iniciativa de la salvación y haya hecho llegar su reino. El hombre solo debe acoger con la fe esa oferta de Dios y vivir luego sus exigencias. Hermano, con la encarnación de Jesús, con la encarnación, con la vida, con la pasión, con la muerte y resurrección de Jesús y por sus méritos, la salvación de Dios es un don para nosotros los hombres y fue ganada por Jesús, por ese ministerio al que lo llevó su unción sacerdotal ahí en la cruz del Calvario, y ese será motivo de predicación, hermano. Ya no nos salvamos por las obras, ya no nos convertimos cumpliendo la antigua alianza, sino que nos salvamos como un don de Dios que vino en Jesús a salvarnos y nos está pidiendo que nos convirtamos para creer que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y por eso hoy, hermano, yo te invito a que le pidamos a Jesús que nos salve con su sangre preciosa. Hermano, ya no tenemos que hacer nada más que aceptar que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios vivo, que con su sangre vino a sanarnos del pecado, vino a salvarnos. En Jesús se cumplen todas las profecías del Antiguo Testamento. Ya no tenemos que esperar a nadie más, hermano. Jesús ya vino a salvarnos. Solamente aceptemos por la fe y sigamos sus enseñanzas queriendo ser como Él. Hermano, ya no nos salvamos haciendo obras, sino sencillamente siendo obedientes a la palabra, aceptando la salvación de Jesús que vino a deshacer las obras del diablo. Dios te bendiga, hermano, y aclamar a Jesús porque ya vino a salvarte a ti y a mí.
No hay otro nombre, hermano, dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Solamente en la presencia de Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Ya no esperemos a otro. Jesús ya vino a salvarnos. En la persona de Jesús Él vino a deshacer las obras del diablo. Él vino a derrotar a todos nuestros enemigos. Y solamente ahora ese regalo de Dios es dado en Jesús. Nosotros nos apoderamos de Él ahora por medio de la fe y queriendo ser como Jesús, atendiendo sus enseñanzas, hermano, vamos a ser salvos, viviendo una vida eterna con Él. ¡Qué momento maravilloso! Gracias, Jesús, por haber venido a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Te bendecimos, te adoramos como todo nuestro Dios, nuestro Señor. Bendito seas, te glorificamos. Y hermano, ahí en el corazón de María Santísima, acepta a Jesús como tu Salvador, como tu Señor, como tu Dios. Ya no tienes que hacer más, solamente creer que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, Dios mismo, en la persona de Jesús, se hizo pecado por nosotros. Él vino a redimirnos, vino a comprarnos. Hermano, Jesús es Rey, sacerdote y profeta. Que el Señor te bendiga y sigue rezando el rosario por la pasión, la muerte y resurrección de Jesús. Que el Señor te bendiga. Amén. Aleluya.